Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y se encuentra con un servidor y con nosotros la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi esposa, la hermana Sayan Yamilet, mi hija, y damos gracias al Señor por su palabra. Vamos a orar y a pedir al Señor su dirección y su cobertura, y que venga de parte de Él una palabra bendecida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios, por permitirnos estar hoy con vida, Señor, en este lugar para predicar tu palabra. Gracias. Quiero suplicarte, Padre, que me des palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Que venga palabra revelada de parte tuya. Que el Espíritu Santo, Señor, traiga sobre nuestras vidas espíritu de sabiduría y de revelación. Todo lo que quiera estorbar esta noche sea reprendido, Señor. Muchas gracias. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a iniciar pues el último mensaje de esta serie que le hemos titulado "Id y aprended", pero lo hemos enfocado, hermanos, a la palabra aprender, y hemos estado hablando que debemos ver, analizar, discernir las fuentes de donde nosotros aprendemos. Hemos hablado de estas 14 fuentes. Bueno, hemos hablado hasta hoy de 10. Hemos hablado de la fuente de aprendizaje de Dios, pero también de la fuente de aprendizaje de la serpiente. Hemos puesto más bien ejemplos de los ángeles caídos, de los padres, de las escuelas o de los maestros, de las filosofías, del humanismo, de las experiencias, de la lectura de libros, de la religión. De eso hemos hablado en estos días. Si alguno de ustedes quiere pues analizar estos puntos, puede ver nuestros mensajes aquí en esta cuenta, José Manuel Suárez Torres, o buscarnos en Ministerio Viva la Familia, también aquí en Facebook, que es por donde estamos transmitiendo actualmente. Y si acaso usted quiere o se le facilita entrar más a YouTube, puede buscarnos como José M. Suárez, Ministerios Ebenecer Cunduacán. Entonces hoy, hermanos, vamos a continuar. No vamos a terminar un tema, porque terminar un tema es, hermanos, es imposible, ya que la palabra del Señor tiene profundidades a las cuales pues todavía tenemos que ir avanzando, hermanos. Entonces, hoy vamos a hablar de estos 4 puntos: aprendiendo de Cristo, del Espíritu Santo, de las Escrituras y de los ministros. Estas son 4 fuentes de donde nosotros debemos afianzarnos, debemos tomarnos, debemos aprender, hermanos, ya que son 4 fuentes que son confiables. Desde luego que cuando hablamos de la Escritura, tenemos nosotros que aprender a trazarla, a investigar, a escudriñar. Y la de los ministros, procurar que el discernimiento nos ayude, hermanos, para discernir cuál o quién es un verdadero ministro del Señor. Entonces vamos a empezar con el aprendizaje de Jesucristo. Hace unos días hablábamos que la palabra aprender viene de la palabra manzano, y esa palabra significa, hermanos, aprender de Cristo y aprender a Cristo. Entonces encontramos en Mateo capítulo 11, verso 29, el Señor dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Fíjense lo que dice el Señor:
aprended de mí, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo creo que nadie podría decir estas palabras más que el Señor, porque Él dijo, aprendan de mí, porque yo soy manso y soy humilde. Ninguno de nosotros nos atreveríamos a decir, ay, mira cómo soy manso yo y soy humilde, háganlo como yo lo hago. Pero el Señor sí, porque Él sabía perfectamente quién Él era. Entonces, una de las fuentes de aprendizaje más confiables es Jesucristo. Queremos hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Hagamos lo que Cristo hizo, aprendamos de Él, aprendamos mansedumbre, aprendamos humildad, pero acá en el corazón. Entonces vamos a hallar descanso para nuestras almas. Y el Señor dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero a donde yo quiero centrarme es a esto, que el Señor dijo, aprendan de mí. Entonces enfoquémonos, cuando usted lea la Biblia, observe cómo Cristo trató a los demás, cómo Jesucristo trató a una persona que había pecado, cómo Jesucristo trató a los pecadores, de qué manera Jesucristo trató a los que cayeron, cómo trató el Señor o qué enseña el Señor acerca de la misericordia y muchas cosas más. Entonces, San Juan capítulo 6, verso 45, dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. En la preexistencia, hermanos, hablando de nosotros, porque antes que nosotros viniéramos a esta tierra, nosotros éramos espíritu. Estábamos, digámoslo así, hermanos, una manera de explicar es que el Señor tiene ¿cómo decirlo? Un lugar de espíritu. Que, hermanos, a ver, digámoslo de esta forma. Cuando alguien nace y se une el esperma con el óvulo, hermanos, hablando incluso científicamente, yo no he visto, sí he visto el video parece, pero no lo tengo a la mano. Pero cuando el óvulo y el esperma se unen y hay fecundación, surge un brillo, un resplandor, porque en ese momento es cuando está entrando el espíritu al cuerpo, porque desde ese momento se da la vida. Entonces nosotros somos espíritu, no somos un cuerpo con un espíritu, sino somos un espíritu que se nos dio un cuerpo. Entonces, cuando nosotros en la preexistencia aprendimos del Padre y cuando venimos acá, de alguna manera, hermanos, nuestra memoria está limitada, ¿verdad? Por los cambios que hay tal vez al venir a este lugar y pues ser insertados en un cuerpo y desarrollarnos ahí, de manera que, hermanos, va pasando el tiempo, pero los que de alguna forma aprendimos del Padre y aceptamos su palabra en la preexistencia, al venir acá y escuchar el Evangelio de Jesucristo, se activa la memoria preexistencial, se activa y creemos al mensaje del Evangelio. Por eso, no sé si usted me está entendiendo, por eso es que dice, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, ¿cuándo? En la preexistencia. El que aprendió de Él viene a mí. Entonces, usted que ya recibió a Cristo en su corazón, seguramente oyó al Padre, estuvo en la escuela del Padre y al venir acá oye el mensaje y su espíritu se conmueve y acepta a Jesucristo como su Señor y viene a Él. Entonces, usted empieza a aprender del Hijo. Estuvo en la escuela del Padre y ahora está en la escuela del Hijo. Gálatas 1:11 dice,
Mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Eso dice el apóstol Pablo. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, hermanos, la revelación es importante para la vida de todo aquel que cree en el Señor. La revelación, hermano. No podemos depender de nuestra humana sabiduría o de nuestro intelecto. No debemos querer aprender solo, hermanos, usando nuestro cerebro. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé revelación. El apóstol Pablo conocía mucho de religión, mucho, ya lo vimos el día de ayer. Sin embargo, él no recibió el evangelio ni lo aprendió de algún hombre, de algún apóstol, sino que el Señor se lo reveló. Y dice la Biblia, ya eso lo dice la palabra del Señor, que el apóstol Pablo subió a Jerusalén para ver si lo que él estaba enseñando concordaba con lo que enseñaban los apóstoles en Jerusalén. Pero, y sí, la única diferencia, ¿verdad?, es que el apóstol Pablo no venía predicando a los gentiles que debían circuncidarse, ni guardar el sábado, ni dejar de comer ciertos alimentos. Eso era lo que el apóstol Pablo predicaba a los gentiles. Efesios capítulo 4, verso 20 y verso 21. El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Éfeso: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, los que han aprendido de Cristo, del Mesías, del ungido de Dios, los que le han oído, los que han sido enseñados por él, hermanos, esto nos da a entender que cada uno de nosotros debemos aprender del Señor, ¿sí? Del Cristo. Él es una fuente de aprendizaje para nosotros. Amén. Entonces, esto que estoy dando o que estoy enseñando, hermanos, es para que nosotros enfoquemos nuestro aprendizaje hacia una fuente fidedigna, una fuente confiable, una fuente inagotable. En este caso, Jesucristo. Otra fuente, el aprendizaje del Espíritu Santo. Lucas capítulo 12, verso 11, hermanos, y verso 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Porque el Espíritu Santo, dice Lucas 12, 12, os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Desde luego, para esto se requiere mantener una comunión con el Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo, para que, hermanos, cuando nosotros tengamos que testificar acerca de Cristo, entonces el Espíritu Santo nos diga, nos enseñe lo que vamos a decir. Esto, hermanos, esta persona, el Espíritu Santo, esta persona divina, hermanos, es una fuente de aprendizaje que está entre nosotros, está en nosotros, está con nosotros. Y que si nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, hermanos, vamos a aprender muchas cosas que antes no conocíamos. Y se va a cumplir lo que dice la Biblia: el pan que nuestros padres no conocieron, nosotros lo vamos a conocer y vamos a
a alimentarnos de ese pan. San Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Paráclito, el abogado, un intercesor, que tiene la misma esencia de Cristo, el Espíritu Santo, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas, se refiere a todas las cosas. Entonces, hermanos y hermanas, necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, porque Él es nuestro Maestro. Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará, dice, todo lo que Jesucristo ha dicho. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo es una fuente de aprendizaje que, digámoslo así, hay abundancia de enseñanza de parte de Él. Y no solamente abundancia, sobreabundancia. Primera de Corintios capítulo 2, verso 10, hermanos, dice: Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu. Entonces, todo lo que vamos aprendiendo del Señor, lo aprendemos por medio de su Espíritu. Porque el Espíritu de Dios, dice, lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Entonces, si nosotros queremos aprender, hermano, si queremos recibir, mire, cuando se habla de secretos más profundos de Dios, y yo lo estoy relacionando con el conocimiento perfecto, con el conocimiento pleno, con la epignosis, no con la gnosis solamente, no con el conocimiento nada más, sino con la epignosis. Epignosis es un conocimiento más allá de lo común. Entonces necesitamos nosotros reconocer al Espíritu Santo como nuestro maestro, el maestro de la iglesia en este tiempo. Primera de Corintios 2:11 dice: nadie, a ver si se ve acá, nadie puede saber lo que piensa otra persona. Solo el espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. Entonces dice, de la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. ¿Me entienden? Entonces, si alguien quiere saber cuál es el plan de Dios, yo recuerdo que habían compañeros míos en el seminario bíblico donde estudié, que decían, pero ¿cómo vamos a saber la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a saber cómo? Y nos veíamos unos a otros, no sabíamos, y la respuesta está en la palabra de Dios. Entonces, usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. El Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. El Espíritu Santo sabe cuáles son los planes de Dios para tu vida. Entonces todos nosotros necesitamos zambullirnos, sumergirnos en el río o en los ríos o en el río de agua viva del Espíritu Santo. De manera, hermanos, que nosotros podamos saber cuál es la voluntad de Dios. Primera de Corintios 2:12 dice, pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. ¿Por medio de quién vamos a aprender eso? Por medio del Espíritu. Podemos darnos cuenta, hermanos, de la bondad de Dios, de lo maravilloso que Dios ha sido con nosotros. Hay gente que, como no tiene el Espíritu de Dios, se queja de todo, dice que todo le ha ido mal, todo le ha salido de la patada, no hay nada bueno en la vida, ni la mujer que le dio el Señor, ni los hijos que le dio,
la iglesia incluso es una iglesia, bueno, no le gusta nada. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios necesita el Espíritu de Dios en su vida para darse cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por él o por ella. ¿Me entienden? Ahora, 1 Corintios capítulo 12, verso 13, dice: cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Amén. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y la gente dice, ¿qué? El mundo no entiende eso. Alguien dice, aunque estoy en este mundo, no soy de este mundo. Y la gente se le queda viendo, ¿qué? ¿Qué dijo? Porque ellos no entienden la palabra de Dios. Las palabras que usamos están el Espíritu Santo pues las dejó encriptadas en la Biblia, hermanos, y el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu Santo, muchas veces otros no lo pueden entender. No lo pueden entender, y eso es tremendo, hermano, porque a veces hasta hay hermanos en la congregación o en la iglesia, pastores que a veces no entienden lo que estamos predicando. Mire, 1 Corintios 2:14 dice: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales. ¿Para qué se van a poner un velo? Ni judíos son, dicen algunos. ¿Para qué? Como no entienden la enseñanza espiritual, hermanos, no entienden, por ejemplo, que así como usted agarra un poquito de agua, la pone en un microscopio y con la lente observa y se da cuenta que en esa gota de agua hay muchos microorganismos. Muchos. Es otro mundo que hay ahí. Y en el aire también hay microorganismos. Usted va a su cama y se va a acostar y la sacude y todo, hermanos, le cambió las sábanas, pero ahí hay ácaros tan diminutos, tan microscópicos, que usted no lo alcanza a ver. De igual manera, hay un mundo espiritual que no vemos. Entonces, el velo lo usa la mujer para orar, profetizar y adorar, y también, hermanos, porque en el mundo espiritual se reconocen las autoridades, tanto del lado negativo, del lado maligno, como del lado de la luz. Se reconocen las autoridades que hay. Entonces, cuando entramos a ese mundo el espiritual a través de la oración, y la mujer lleva su velo, ella está diciéndole a las potestades superiores, le está diciendo a esa mujer: yo reconozco la autoridad de mi esposo, por lo tanto, y yo al reconocer autoridad, tengo autoridad. ¿Entiendes? El que no reconoce autoridad no puede tener autoridad. Es como el varón que quiere que su mujer lo obedezca, pero él no obedece a su pastor. Una mujer que dice: estos chamacos no me hacen caso, pero ella no le hace caso a su marido. Y así podríamos tener algunos ejemplos. Pero estoy hablando de que mucha gente no acepta las enseñanzas espirituales. Dice, pues las consideran una tontería. Es una tontería que se pongan un velo. Eso es religiosidad, dicen algunos, porque no entienden lo espiritual. Y tampoco pueden entenderlas, dice, porque no tienen el Espíritu de Dios. Entonces necesitan tener el Espíritu de Dios. Y por eso la iglesia, hermanos, tiene enseñanzas espirituales que mucha gente no lo va a entender y que nosotros
no podemos obligarlos a que la crean. Alguien que se le ha dicho, ¿verdad? Hermano, mire, por esto y por esto y por esto, nosotros no participamos en la Semana Santa, no participamos en los carnavales, no participamos en el Día del Amor y la Amistad, no participamos, pero aquí no estoy diciendo nada más así, hermano, pero con enseñanza, pues. No, el 24, 25 no participamos porque Jesús no nació en esa fecha. Pero mucha gente que no tiene el Espíritu de Dios no lo va a aceptar, no lo va a digerir. Incluso en este momento que lo estoy diciendo, tal vez hayan algunos que digan, yo creo que nos metimos en un lugar equivocado. Pero si usted recibe el Espíritu de Dios, entonces le va a caer la revelación, va a entender las cosas que antes no entendía. Si el Espíritu Santo viene sobre su vida, 1 Corintios 2:15 dice, en cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. La Biblia dice, lo juzgan todo. O sea, analizan las cosas. Y luego que la analizan, la examinan y la disciernen y aprenden del Espíritu Santo, entienden, porque recuerde que después de estudiar, investigar y ser dirigidos por el Espíritu Santo, en este caso, podemos llegar al entendimiento. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Entonces nos ven como un grupo de locos, como dice el apóstol, un grupo de aleluyas, panderetas, locos. Y no nos entienden. 1 Corintios 2:16 dice, como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos al Señor? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Nosotros. Y por eso pensamos como Cristo. Eso lo dice la Biblia, la traducción lenguaje actual o la Biblia al día. Entonces, ¿cómo es que, hermanos, nosotros tenemos que pensar como Cristo? Y para pensar como Cristo necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe a aprender. El Espíritu Santo es la máxima potencia en cuanto a enseñanza. Es la máxima fuente de la que nosotros debemos aprender. Fíjese que la palabra Shaddai, que se relaciona con el Espíritu Santo, dice que es la que tiene pechos. Entonces, si nosotros de alguna manera figurativa, espiritualmente hablando, hermanos, recibimos la leche espiritual de parte del Espíritu Santo, el alimento espiritual, hermanos, para nuestra vida, entonces nosotros vamos a desarrollar un carácter, una manera de pensar, una forma de vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, aprendamos del Espíritu Santo. El aprendizaje de las Escrituras. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura, fíjense, toda la Escritura. En algunas iglesias evangélicas dicen, creemos en la inspiración verbal de la Biblia, pero creemos en el Nuevo Testamento como la única regla de fe. Y entonces el Antiguo Testamento como que es no relegado totalmente, pero no es tomado muy en cuenta para encontrar allí las sombras, las figuras, las enseñanzas, hermanos, poderosas que están en ese Antiguo Testamento y que vienen a fortalecer las doctrinas
que se encuentran en el Nuevo Testamento, pero dice toda la Escritura. Y cuando dice toda la Escritura está hablando del Nuevo Testamento, pero también del Antiguo Testamento. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, es provechosa para enseñar doctrina, para redarguir, para convencer, para corregir, es decir, para restaurar, para enderezar, para instruir, la palabra instruir tiene que ver con tutoría, tiene que ver con educación. Entonces la palabra de Dios es útil para educar, para dar tutoría a alguien, para entrenar a alguien en justicia, en lo recto, en lo correcto, en lo que a Dios le agrada, en lo justo. Entonces la Escritura, la Biblia, hermanos, no es un libro, ¿cómo les digo? No es un libro más. La Biblia es un libro que está vivo. Dios nos habla por medio de él. Pero también es como una mina. Entre más escarbas y vas profundizando, más tesoros vas encontrando. Pero leerla superficialmente y decir, voy a leer la Biblia durante un año y me la voy a leer toda en un año, hermanos, no está mal, pero tampoco es lo que el Señor nos enseñó. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras, investiga, estúdiala, escudriñala, analízala, profundiza en ella. Las Escrituras, hermanos, el libro mire, digámoslo así, hermanos, el libro de Dios es tan profundo, pero a la misma vez está al alcance de la gente más humilde, porque una persona humilde, no importa si no ha ido a un instituto o a un seminario, pero es humilde y le pide a Dios de corazón que quiere aprender de su palabra, el Señor se la va a enseñar. Pero una persona arrogante que cree que la Biblia es cualquier libro, que es un libro sin importancia, no le va a entender, porque su soberbia le ciega el entendimiento espiritual. No sé si me explico, pero bueno. Entonces, mis hermanos, 2 de Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo, enteramente preparado, equipado para toda buena obra. Entonces la palabra del Señor nos ayuda para llegar a la plenitud. La palabra de Dios nos equipa, hermanos. Si alguno dice, hermano, yo no sé qué voy a hacer, yo no sé cómo voy a servirle al Señor, yo acabo de enviar a 2 hermanos acá a dar un discipulado y ellos van a empezar apenas, pero ellos necesitan estar siempre, ¿verdad? Ahí siendo equipados, escuchando la palabra, porque la palabra del Señor nos hace hombres de Dios completos, y también, hermanos, nos equipa para hacer la obra correctamente. Hechos 17:10 dice, hermanos, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer cuando se predica la palabra, las Escrituras? Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Pero miren lo que hacían estos hermanos, escudriñando cada día, investigando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué Escrituras investigaban? El Antiguo Testamento. Todavía no había Nuevo Testamento.
Y en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, en los profetas y en los libros de sabiduría, en el Pentateuco, ahí estaban buscando si lo que el apóstol Pablo estaba predicando era correcto, era así, y entonces dice que ellos creyeron. Pero hermano, quiero que usted sepa que una cosa es aprender y otra cosa es ser enseñados. Yo predico la palabra de Dios y le digo y le estoy diciendo ahorita lo que debe hacer. Pero ¿cuándo le estoy enseñando? Pero ¿cuándo lo va a aprender? Cuando lo ponga en práctica. Cuando lo ponga en práctica y usted va a decir, tenía razón el pastor, ya aprendí. Porque usted es el que tiene que aprender. Por eso dice el Señor, id y aprender. No solamente, el Señor pudo haberles dicho, a ver, quédense aquí, les voy a enseñar. Y también el Señor lo puede hacer, pero hay veces que usa formas de enseñar como a los discípulos, ¿verdad? Ahí a ellos les enseñó cosas y algunos tuvieron que pasar como Pedro se estaba ahogando en el mar y tuvo que aprender fe, a confiar. Bueno, eso es en cuanto a la palabra. Y en cuanto a los ministros, hermanos, le decía que tenemos que discernir a quién escuchamos. Yo, en lo personal, le quiero orientar, aconsejar. Si usted tiene mucha hambre de Dios y ya escuchó el mensaje de un servidor como su pastor y dice, yo quiero escuchar a otro predicador, otro hermano, le recomiendo al apóstol Sergio Enríquez, que es mi pastor. Escúchelo. Es que a mí no me gusta, pastor. Bueno, si usted está bajo esta cobertura, yo le estoy diciendo dónde se va a alimentar. Es que a mí me gusta cómo me hace reír Dante Gebel. Hay cosas que yo no le recomiendo. Es que a mí me gusta como los milagros de Cash Luna. Tampoco le recomiendo. Le estoy recomendando la línea que traemos en cuanto a la enseñanza. Usted quiere escuchar palabra de Dios que le enseñe y profundice un poco más. Bueno, le invito a que escuche al apóstol Germán Ponce. Son los que yo les puedo recomendar, pero principalmente a su pastor. Si usted es oveja de este redil, yo le pido que esté en los discipulados, en los estudios, en la enseñanza que le damos aquí, y también que escuche al apóstol Sergio. Serían dos fuentes de aprendizaje de los ministros. Ahora, Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, pastores y maestros. 5 ministerios. Estos 5 ministerios, hermanos, están habilitados, constituidos por Dios. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y eso es lo que mucha gente no entiende, hermanos. Mucha gente se mal acostumbró, claro, fue otro tiempo, pero la gente cree que el pastor tiene que ir casa por casa de los hermanos, y cuando termine de visitarlos a todos, darle otra vuelta y luego otra vuelta. Hay gente que así se creó, al menos los que vienen de otra congregación. ¿Entiendes? Pero por eso yo no ando buscando gente de otra iglesia. Nosotros no andamos buscando hermanos que se salgan de una iglesia y se vengan para acá, porque allá aprendieron de una forma y quieren que acá también se les haga como ellos creen que debe hacerse. Pero los 5 ministerios lo que hacen es
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aquí lo dice. ¿Y qué es la obra del ministerio? Para que le sirvan al Señor. O sea, somos como capacitadores, somos domas, regalos que Dios le dio a la iglesia para prepararla, ¿sí? Para que la iglesia, hermanos, haga la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Evangelizar, alcanzar a otros para Cristo, discipular, ¿me entienden? Hacer la obra digamos, obras de caridad social de diferentes tipos. Pero necesitamos, hermanos, entender esto. Los 5 ministerios capacitan a la iglesia para que vaya y haga. Y dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que la iglesia crezca espiritualmente. Los 5 ministerios, hermano, perdón, los pastores, yo lo que quiero también decirle, el pastor no es para que, hermano, vamos a construir y vamos a hacer blog. Pastor, usted también hacer blog. Órale, también aquí a darle a la mezcla. Ese no es el trabajo del pastor. El trabajo del pastor, hermanos, es la oración y el estudio de la palabra y la predicación de la palabra. ¿A quiénes? A la iglesia. Claro, hay 5 ministerios, digo. Cada uno de estos ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, tiene una función que la estamos dando en el discipulado. Ahí va a aprender usted eso. Pero no tenga el concepto de otras iglesias. Y dice, bueno, y a nosotros no nos viene a ver el pastor a la casa. A nosotros no nos trae despensa. A nosotros no, hermano, ese no es el trabajo del pastor. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea que la iglesia debe llegar a la unidad de la fe. ¿Quiénes van a promover esto? Los 5 ministerios. Grave es eso, los 5 ministerios. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La iglesia debe llegar al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quién le va a enseñar? Los 5 ministerios. Hasta que la iglesia llegue a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esos 5 ministerios están vigentes hasta que todo esto se cumpla. Ahora, vean qué sigue diciendo Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, el propósito, el tener un ministro, un pastor en la iglesia, es para que dejemos de ser niños, de pensar como niños, actuar como niños, y que podamos desarrollarnos. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Ya no seamos niños, sino que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, los 5 ministerios lo que vienen a hacer, hermanos, es capacitar a la iglesia, para que la iglesia vaya. Cristo Jesús capacitó a 12, y esos 12 capacitaron a la iglesia, y la iglesia se extendió. Por donde quiera que iban los hermanos, iban predicando, iban evangelizando, iban orando por los enfermos, echando fuera demonios, sanando a los ciegos, levantando a los cojos, a los paralíticos, haciéndolos caminar. Pero era la iglesia. También los apóstoles hacían milagros, pero la iglesia también. Encontramos diáconos, encontramos gente, hermanos, en la iglesia que eran llenos del Espíritu Santo. Los que servían en la mesa eran llenos del Espíritu Santo. Pero los apóstoles, hermanos, los profetas, los pastores, los evangelistas, pastores y maestros, somos encargados
de atender la congregación, de enseñarla. No es ir casa por casa, hermano, te vine a ver cómo estás, y ya el hermano se queda contentísimo, ¿verdad? Los hemos achechado, no es esa la palabra, hemos mal acostumbrado a la iglesia. Y no crecen, siguen siendo niños, que hay que irle a cambiar el pañal porque pues el hermano todavía no crece, es un niño, lleva 10 años, pero todavía hay que irlo a visitar, cuando él ya debería estar visitando. Hay que ir a orar por él porque está enfermo, cuando él ya debería estar orando por los enfermos. Hay que ir a discipularlo cuando él ya debería estar discipulando. Entonces, esto es importante, hermanos, lo que estamos hablando, porque dice la Biblia, id y aprended. Amén. Entonces, ¿sí? Ok, entonces mis hermanos, vamos a hacer una oración y que esta palabra quede en lo profundo de nuestro espíritu, en nuestro corazón, y el Espíritu Santo nos convenza. Yo no quiero convencerle a usted, sino que el Espíritu Santo le haga saber que esto que estamos hablando no es palabra de José Manuel, sino que es de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, mi Dios, en esta noche por tu misericordia, por tu bondad, mi Dios. Venimos, Señor, a ministrar tu palabra, lo hemos hecho. Yo te ruego que tu Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer en cada hermano. Convéncenos, Señor. Llénanos de tu Espíritu. Que podamos aprender de Jesucristo, podamos aprender del Espíritu Santo, podamos aprender de tu palabra y podamos aprender, Señor, de los 5 ministerios que has dejado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero saludar a los hermanos que se encuentran acá. Hermana Rosario López, buenas noches. Bendiciones, dice la hermana. La hermana Niluz también. Saludos al hermano Alberto Torres. Sigamos orando por el hermano Alberto Torres, que pues se nos cayó, pero ya se está restaurando, o sea, su cuerpo, pues. Hermana, amén, pastor, saludo, dice la hermana Aniluz. Hermana Sandy Centella, que Dios la bendiga, hermana Sandy. Y la hermana Laila también debe estar aquí, ¿verdad? Sí. No la veo por aquí, pero bueno. Hermanos, mañana continuamos con el tema de la autoridad espiritual, que es el tema del discipulado que damos por este medio. No se lo pierda. Estamos hablando de que Dios nos ha dado autoridad, pero esa autoridad la debemos ocupar correctamente. Y en la Biblia hay ejemplos de autoridades, gente con autoridad o personas que tuvieron autoridad y la usaron mal. Entonces estamos hablando de eso. Y ayúdenos orando, hermanos. Hoy estuve comunicándome con el delegado apostólico de la iglesia, y pues uno, para poder moverse para algún lado, pues uno comunica a nuestras autoridades. Yo tengo autoridades. Entonces le comenté al delegado apostólico que vamos a ir a Puebla para analizar algunas cosas, ver a los hermanos y platicar, ¿verdad? Pues el hermano hasta aquí, pues me escuchó, incluso me dijo que hay una iglesia por allá de Benecer, pero vamos a ir, hermanos, y vamos a ver qué tan lejos está esa iglesia, porque pues es importante también eso, ¿verdad? Y analizar y ayudar y tratar de que avancemos en el Señor. Bien, Dios me lo bendiga a todos y que pasen buenas noches, mis hermanos. Amén.